Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre un servidor su amigo Doclar Castillo aquí de este lado para darle un abrazo desde el corazón. Hoy como siempre le traemos noticias locales e internacionales, pero lo más importante es que son noticias veraces y noticias sin censura como lo que siempre acostumbra su plataforma Potencia de Barrio. Hoy traemos un tema que no es una noticia, pero que es un tema que circula a nivel nacional y que siempre ha tenido mucho ímpetu y mucho de qué hablar y mucha paradoja, porque muchos dominicanos desean o siempre viven aclamando que si hubiera un Trujillo gobernando, las cosas no fueran como son ahora, que si Trujillo estuviera vivo, el Estado fuera diferente. Muchos dicen que mejor, algunos critican que no quieren que Trujillo volviera a gobernar la República Dominicana. Entonces es un tema que ha dado mucho debate a través del tiempo a nivel nacional. Nosotros le vamos a traer en este momento un desglose de cómo sería el accionar de un gobierno de Leonidas Trujillo en este momento, que sería más moderado, sería con mano dura, pero no con esos crímenes que se cometían anteriormente por el tema de las redes sociales, de los derechos humanos y de los bloqueos y sanciones económicas a nivel internacional. Entonces, esto le daríamos un entorno de cómo y cuáles serían a los presidentes que Trujillo se asimilaría a nivel internacional. Todo esto se lo vamos a desglosar en un trabajo que hicimos de comparaciones y de lo que se llama el entorno actual y el entorno cuando Trujillo gobernó. Entonces, ¿cómo sería actualmente si Leonidas Trujillo gobernaría la República Dominicana? Vamos a hacer las comparaciones. No es exacto, pero algunos paralelos y estilos de los presidentes que más se asimilarían a Trujillo en la actual coyuntura. El que más se parecería a Trujillo, o uno de los que más se parecería a Trujillo, sería Vladimir Putin. ¿Por qué Vladimir Putin? Porque Vladimir Putin tiene el control del poder estatal, tiene una seguridad fuerte, un nacionalismo arraigado y también una oposición limitada porque él mismo y su maquinaria se han encargado de controlar esa oposición y de sacarla del medio. Otra comparación que le podríamos hacer a Leonidas Trujillo como presidente es el presidente Nayib Bukele. ¿Por qué Nayib Bukele? Porque Nayib Bukele traería mano dura contra el crimen, que sabemos que Trujillo tampoco siempre tuvo mano dura contra el crimen y no apoyaba ese sector. Apoyo popular alto que tiene Nayib Bukele, y si Trujillo gobernara lo tuviera también al principio por el control contra el crimen y tuviera también una concentración de poderes. Una concentración de poderes, ¿por qué? Porque recordamos que cuando Trujillo gobernaba, todo el poder se centraba en Trujillo y Nayib Bukele también tiene todo el poder concentrado en sus manos. Otro presidente que también tendría muchas similitudes a Trujillo sería Recep Tayyip Erdogan. Sabemos que Recep Tayyip Erdogan es el actual presidente de Turquía y es uno de los presidentes que tienen más liderazgo a nivel internacional y que es un presidente de mano dura. ¿Por qué se pareciera Trujillo a él? Por su liderazgo y personalidad que tiene Nayib Bukele como un hombre fuerte. Digo, Recep Tayyip Erdogan. Y la influencia sobre las instituciones que también Recep Tayyip Erdogan tiene muchas influencias en las instituciones estatales de Turquía. Otro presidente también que se asimila en parte a Trujillo es Daniel Ortega. Daniel Ortega se parece a Trujillo por su permanencia prolongada en el poder y por el control político que lleva para permanecer en el poder todo ese tiempo en lo que se llama Nicaragua, ese país que sabemos que ya lleva un tiempo muy largo, prolongado, porque él no tiene acostumbrado o tiene a ese país acostumbrado a tener el control de las instituciones y de gobernar para la continuidad en el poder, como lo hizo Trujillo.
Trujillo probablemente sería una combinación de estos presidentes. Mano dura tipo Bukele, sería control político tipo Putin y permanencia en el poder tipo Daniel Ortega. Es decir, que Trujillo sería una combinación de estos tres presidentes que estamos viendo actualmente en el mundo y que son líderes a nivel de sus países y a nivel de sus regiones. Uno como Putin, que es líder internacional de la segunda potencia armamentística mundial. Otro como Nayib Bukele, que ha sido un fenómeno por transformar lo que se llama un país que estaba en un caos, en una presión de la pandilla, transformarlo y volverlo el país más seguro, y un Daniel Ortega que se caracteriza por la longevidad en el poder. ¿Qué metodología de gobierno usaría Trujillo en este momento? Sabemos que es una coyuntura diferente a la coyuntura de 1930 cuando asumió el poder. Si gobernaría en el 2026, su estilo probablemente se inclinaría por la seguridad extrema, militarización de los barrios conflictivos, como esos barrios Gualey, Guachupita, todos esos barrios serían militarizados para acabar con esa delincuencia extrema. Tolerancia cero a esas pandillas que también están alojadas en esos barrios periféricos. Policía con poder amplio, o la policía tendría un poder más que lo que tienen ahora. Sería una policía tipo Estados Unidos, que ustedes saben la magnitud del poder que tiene la policía de Estados Unidos. Estado de excepción frecuente. Esto sería como lo que tenemos en El Salvador, que Nayib Bukele concentra un estado de excepción para poder gobernar y para poder mitigar el impacto de las bandas y poder controlar esas bandas, y por eso gobierna en un estado de excepción. No sería igual que allá, porque el estado de excepción allá se ha colocado permanentemente, pero sería el Estado entraría en estado de excepción paulatinamente en República Dominicana. Otro de los puntos fuertes de cómo gobernaría Trujillo sería con un nacionalismo fuerte. Recordamos que Trujillo ha sido uno de los presidentes más nacionalistas que ha tenido República Dominicana, si no el más. Tendría una política muy fuerte y arraigada migratoria, es decir, que todos estos conflictos migratorios que estamos viendo en República Dominicana no se darían en un entorno de Trujillo, porque Trujillo aplicaría una mano fuerte y estricta contra la migración. Tendría un control estricto de las fronteras, que también esa charlatanería que vemos de que ese front está cogiendo dinero y los guardias en las garitas, eso se mitigaría mucho, porque Trujillo no condolería eso a esos delincuentes. Un discurso de orden y soberanía que estremecería la población y que repercutiría también a nivel internacional. Porque recuérdese que Trujillo era un tipo sumamente ordenado y también un tipo que también apelaba mucho por la soberanía nacional. Control político indirecto. Hoy no podría usar la represión brutal abierta de los años 30 a 50, así como lo usaba antes, como le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque recuérdense que ahora hay control de los medios a través de las publicidades estatales, los influencers y los programas digitales. Uso del sistema judicial como opositores y reformas constitucionales para mantenerse en el poder. Esto sería los mecanismos que Trujillo utilizaría para fortalecer su imagen, con lo que se llama el control de los medios a través de la publicidad estatal, influencers y programas digitales pagados por el gobierno, el uso del sistema judicial contra los opositores, es decir, represiones contra los opositores, y reforma constitucional para mantenerse en el poder, tal y cual lo han hecho varios presidentes, como lo hizo Nayib Bukele, que cambió la constitución para permanecer en el poder. La economía, el estilo de economía sería una economía centralizada con aliados, grandes obras públicas como la que él hizo, pero en este tenor se harían más porque el Estado ha crecido más. Fortalecería los empresarios cercanos, como sabemos que Trujillo fue el creador de esa base empresarial que tenemos y de esas familias sonoras, mayormente porque le hizo muchas concesiones y lo llevó a ser los grandes beneficiarios de lo que se llaman las obras del Estado. Y tendría un control estratégico
de los sectores clave. Recordemos que Trujillo nacionalizó muchas industrias y desde el mismo gobierno se operaban esas industrias locales, como la famosa estaba la famosa artillería o la fábrica de armas Cristóbal, estaba lo que se llama el CEA, que también fue que Trujillo lo construyó, que el Estado era que manejaba eso, y todas esas empresas, la empresa eléctrica dominicana, todas esas empresas que hicieron y fomentaron el crecimiento económico de la República Dominicana, pero que estuvieron centralizadas en el Estado. La ventaja que tendría hoy Trujillo como presidente sería que, como es un presidente de mano dura contra la delincuencia, eso le crearía una popularidad alta en muchos sectores que estamos cansados de lo que se llama la delincuencia y la falta de prevención y la falta de actuación de las instituciones correspondientes en cuanto a ese tema. Decisiones rápidas sin bloqueo. Como tendría un poder absoluto, pudiera tomar decisiones más rápidos y menos burocráticas que lo que se toman ahora, y eso haría que el Estado funcione más rápido. Grandes proyectos de infraestructura, que eso también eh, dinamiza la economía nacional y provoca más ingresos, más movimientos de dinero, y eso hace que eso inyecte poder a la economía, poder económico a la clase baja. Imagen de orden y estabilidad. Sabemos que Trujillo era un tipo que era sumamente organizado y que también tenía un temperamento que había que escucharlo y ordenaba todo a su antojo. Un control territorial fuerte, tuviera el control de toda la entrada y salida del territorio nacional, tuviera un control en todos los pueblos y sería más centralizado el poder. Muchos ciudadanos cansados del crimen lo verían como necesario, porque eso es lo que mucha gente dice, por eso estamos haciendo este análisis, que Trujillo sería un mal necesario en esta sociedad actual. Desventaja que tendría un gobierno de Trujillo en la actualidad, mucho más grandes que antes, son las desventajas. ¿Por qué? Porque hoy es más difícil gobernar como lo hizo en ese entorno. Porque hoy, ¿qué tenemos hoy? Tenemos las redes sociales que ponen los abusos en tiempos reales. Entonces la concentración de poder y el mucho poder a la policía, eso conllevaría a que las redes sociales hicieran muchos casos virales. Y esto también conllevaría a que los organismos internacionales y los estados los sancionaran internacionalmente e inmediatamente por violación de los derechos humanos. Presión de organismos de derechos humanos, como le decimos, los organismos internacionales que intervienen mucho en cuanto a la protección de los derechos de los ciudadanos. Protestas más rápidas y organizadas por sectores dirigidos por esos mismos organismos. Economía dependiente del exterior, que podrían castigarlo financieramente y bloquearlo por lo que se llama la reproducción de actos de violencia que cometería el gobierno. En los 30 años que Trujillo gobernó podía controlar todo. Hoy eso sería mucho más difícil, porque en esos 30 años todos los atropellos que Trujillo hizo no se podían proyectar en tiempo real a la comunidad internacional, pero ahora con todos esos mecanismos, las redes sociales, los organismos internacionales, todo llega a nivel internacional más rápido. Su mayor fortaleza sería el control total del poder, disciplina del Estado, autoridad fuerte, capacidad de imponer orden, mensaje claro y firme y liderazgo centralizado. Estas serían las mayores fortalezas de Trujillo. Trujillo era, como le dije, un hombre extremadamente organizado y calculador. Por eso sostuvo el poder por 30 años, porque todo lo que él hacía lo calculaba antes de hacerlo y lo ponía en práctica ordenada y metódicamente. Pero su mayor debilidad en este entorno sería
un autorismo excesivo, que aquí en este entorno no es el entorno que fue en ese entonces que Estados Unidos propagó en América Latina las dictaduras para poder controlar el auge o el crecimiento de lo que se llamó el marxismo y el leninismo en América Latina. El autoritarismo excesivo hoy en día generaría aislamiento internacional porque Estados Unidos, que es la gran potencia, no lo condenaría como en ese entonces que fue ellos que lo auspiciaron. Crearía crisis diplomática con esos países, choques frontales, crearía riesgos de sanciones económicas, que sabemos que con eso es que Estados Unidos castiga a los países o a los mandatarios que no se alinean a sus apetencias. También eso crearía conflictos internos entre grupos que son pro eh, todo lo que Trujillo emana y ese autoritarismo y dependencia del miedo para gobernar. Es decir, que esa dependencia que se gobernaba con miedo porque Trujillo estaba ahí, eso revertiría. El miedo sería desde el gobierno porque estaría expuesto a más sanciones y a que intervinieran grupos más arraigados y fuertes en contra de una gobernancia de esa manera. Además, hoy la gente tolera menos la dictadura porque ya la gente está más abierta y como le dije, eso fue un entorno que creó la misma potencia número uno del mundo, Estados Unidos, para controlar lo que se llama el marxismo y el leninismo instauraron todas esas dictaduras en América Latina. Eso fue el famoso Plan Marshall y dirigido también por compañías como que estaban enquistadas, que tenían la CIA, que la controlaba, como la American Fruit Company. Si Trujillo viviera hoy, sería más moderado en propaganda, igual de duro en seguridad, menos violento públicamente, más estratega políticamente. Sería un líder muy popular al inicio, pero muy controversial internacionalmente, ya por lo que le dijimos. Entonces, vamos a recalcar todo lo que Trujillo haría. Sería militar, sería la seguridad total en los barrios, militarizaría los barrios conflictivos, toque de quedas focalizados en sectores como esos barrios periféricos que lo necesitan para poder controlarlo. Iría detrás de esa delincuencia eh, directamente, sin rodeos. Sería celo tolerancia a la pandilla y fuera frontal con las pandillas independientemente de lo que digan los derechos humanos y esos organismos que viven apelando por la delincuencia. Las deportaciones serían masivas porque sabemos que Trujillo no toleraría y no toleraba la migración en este país, que no fuera una migración que le conviniera, porque recordemos que Trujillo también fue el que invitó aquí a la población judía y a todas esas poblaciones y a esa clase étnica que él quería que estuvieran en el país para limpiar o aclarar la piel del dominicano, porque también debemos recordar que Trujillo todo lo hacía con un propósito. Esto sería parecido a la estrategia de Nayib Bukele, pero más centralizada. ¿Por qué? Porque tendría un control político, reformaría la constitución para reelegirse igual que Nayib Bukele, reduciría peso al Congreso y tomaría el más control del poder, procuraduría y justicia alineada con el jefe, con el mandatario, con el poder ejecutivo y oposición con poco espacio real para poder hacerle contraste a Trujillo. Tendría un nacionalismo fuerte de República Dominicana, las políticas migratorias serían muy duras. Creo que creo que si Trujillo estuviera en este momento, ese tema de la carnetización y los permisos de trabajo a los inmigrantes haitianos, eso Trujillo lo abolería completamente porque sabemos que eso fue un fiasco que trajo a este país Danilo Medina, otorgándole documentación a una población que ni siquiera tiene
documentación propia de su país. Y si tú no puedes probar tu propia nacionalidad, ¿cómo tú puedes tener documentación de otro país? Entonces, una política migratoria muy fuerte, un discurso de soberanía y orden preponderante, porque sabemos que Trujillo apelaba por la soberanía dominicana y por el orden estrictamente. Campañas patrióticas constantemente para mantener su liderazgo y para mantenerse como el líder más fuerte, y eso también le subiría el auge a lo que se llama su figura. Entonces eso lo llevaría a ser más popular. Grandes obras visibles como la que hizo, recordemos que las obras más memorables de este país la hizo Trujillo, como el Malecón de Santo Domingo, la Feria Ganadera, todos esos edificios de la feria que Trujillo organizó el Estado Dominicano. Independientemente de lo que quieran decir, Trujillo hizo todas esas obras que todavía están ahí y todavía podemos ver el ayuntamiento, los tribunales, todo lo que está en la feria, en su mayoría lo construyó el gobierno de Trujillo. Trujillo se concentraría en carreteras, presas, viviendas, control estatal en sectores clave, imagen de progreso rápido, que eso fue lo que Trujillo hizo. Trujillo vendió esa imagen de progreso a nivel internacional y vendió a República Dominicana en su entonces como el país más bello y el país más progresista, que tenía mejores instituciones y que era más organizado en su entonces en el Caribe. Y se lo vendió a la comunidad internacional. Inclusive hizo una cumbre para que todos esos países vinieran a ver lo que era la belleza y todo lo que se construyó en República Dominicana en su gobierno. Ventaja que tendría hoy Trujillo: bajaría la delincuencia rápidamente, al menos al inicio, decisiones rápidas sin burocracia, mayor control territorial, imagen de autoridad fuerte, apoyo popular muy alto al inicio, y como le dije, sí, con este tema de las deportaciones y con este tema del control y la seguridad, podría mantener su liderazgo. Mucha gente cansada de la inseguridad respaldaría a Trujillo. Y la desventaja, como ya le dijimos, hoy tendría obstáculos que en su época no las tendría, como las redes sociales, que de una vez propagarían los abusos de poder que en ese entonces él cometió, que fueron bastantes, que ahora quizá no serían tan visibles, pero también traían más repercusiones cualquier abuso de poder, porque las redes sociales lo propagan en un instante. Protestas urbanas rápidas, porque sabemos que hay muchos sindicatos formalizados, presión de Estados Unidos y organismos internacionales, como le había dicho, y riesgo de sanciones económicas, turismo afectado si hay represión. La economía dominicana depende mucho del sector exterior. Eso lo limitaría mucho porque tendría que mantener una imagen para no caer en contra de esos organismos internacionales y de la gran nación de Estados Unidos, que en ese entonces él fue apoyado, porque eso le traería mucha confrontación y le limitaría el turismo y los ingresos del país. Su fortaleza principal sería el orden, control absoluto del Estado. Trujillo impondría disciplina institucional rápidamente. Su debilidad, como ya le dijimos, sería la polarización fuerte, rechazo internacional, conflictos políticos internos y riesgo de crisis institucionales. Sería muy popular hoy, probablemente, muy popular al principio, luego más controversial, y tendría un apoyo fuerte en seguridad y rechazo en libertades de los derechos humanos. Algo similar a lo que ocurre con líderes de mano dura actualmente, pero más extremos. ¿Quiénes serían esos líderes? Podríamos hablar de Nayib Bukele, que sabemos que ha mantenido su liderazgo y tiene poco rechazo, pero los organismos internacionales lo critican mucho porque dicen que violan los derechos humanos. ¿Cómo manejaría Trujillo el tema haitiano? Probablemente sería extremadamente duro, cierre parcial o militar permanente de la frontera dominicana, que yo sé que ustedes quieren escuchar esta parte, deportaciones masivas y rápidas, registro obligatorio de extranjeros, que también eso lo implementó, registros laborales a migrantes irregulares, control estricto de los hospitales y las escuelas, que eso lo necesitamos hoy para que esta migración no esté arropando al Estado dominicano y no estemos gastando tanto dinero en migrantes
porque ellos deben crear sus propias instituciones del otro lado de la frontera. Su discurso sería soberanía nacional y orden territorial. Eso sería más radical que políticas actuales y más rígido que los enfoques de líderes como Nayib Bukele, aunque en un tema distinto. ¿Cómo estaría la delincuencia en el modelo de Trujillo? La delincuencia sería operativos militares de barrio, como le dijimos, cárceles de alta seguridad como la que tiene Nayib Bukele, redadas preventivas, menos garantías procesales y tolerancia cero a la pandilla. ¿Cómo sería su relación con Estados Unidos? Aquí estaría su mayor desafío, porque recordemos que Estados Unidos fue quien lo impuso aquí en República Dominicana en ese entonces. Ahora Estados Unidos tiene otra agenda. Con un estilo autoritario hoy, Estados Unidos presionaría por derechos humanos, podría interponerle sanciones diplomáticas, riesgo de reducción de cooperación militar y presión en comercio y visas. Sin embargo, sí controlaría la inmigración y el crimen. Estados Unidos podría criticarlo públicamente, pero cooperaría inseguridad. Algo que ha pasado con gobiernos duros de la región. ¿Ganaría elecciones hoy? Probablemente sí. Sí competiría con un discurso de seguridad, control migratorio, mano dura y nacionalismo, que esto es lo que el pueblo dominicano quiere escuchar. Tendría apoyo fuerte en sectores que piden orden rápido. También muchos opciones urbanas, críticas de sociedad civil, polarización fuerte. Su escenario más probable hoy llegaría con alta popularidad, como dijimos, aplicaría mano dura, bajaría la delincuencia inicialmente, aumentaría el control político, surgen críticas internacionales, países se polaricen. En una fase sería muy popular por el orden, pero muy controversial por el autoritarismo. Esto es un análisis corto, pero muy enfocado en lo que sería una figura como Rafael Leónidas Trujillo gobernando la República Dominicana hoy en día, en 2026, que muchos dominicanos aclaman porque volviera un Trujillo y muchos dominicanos aborrecen esa idea. Entonces tú, como dominicano que estás escuchando nuestra plataforma Potencia de Barrio, comenta, dinos, danos like, suscríbete y lo principal que queremos que tú nos comentes es si tú quieres o no que un Trujillo en esta coyuntura y en estas condiciones gobierne la República Dominicana de hoy.